Hola chicas, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos una semana más al canal de Easy. Esta semana, y siguiendo un poquito el hilo del último vídeo que os publicamos en YouTube, os hablamos de las roturas parciales del tendón supraespinoso. Vamos a seguir con una de las consecuencias frecuentes que nos podemos encontrar tras ese tipo de roturas, sobre todo tras las roturas masivas y completas del manguito de los rotadores, y es el signo del Heiser. Quizá no suene esto, igual nunca lo habéis visto en clínica, o si lo habéis visto quizá no le habéis sabido poner un nombre o habéis pensado que es un tipo de quiste. Pues hoy os vamos a enseñar qué es ese signo del Heiser, qué es esa protuberancia que aparece en la cara superior del hombro de algunos pacientes, sobre todo pacientes mayores de edad avanzada, qué hay que hacer si nos encontramos con este tipo de lesión y cuáles son las opciones que existen en cuanto al manejo. Así que estate súper atento porque te vamos a dar todos los tips para que no se te vuelva a escapar ninguna alteración de este tipo. Recuerda también suscribirte a nuestro canal si te ayuda y te sirve nuestro contenido. Nos haces un súper favor dándole a la campanita y siguiéndonos cada jueves. Y ya sin más, te dejo con el contenido del vídeo. Para entender bien el vídeo que os presentamos esta semana, tenéis que haber visto el vídeo que os enseñamos la semana pasada, donde hablamos de las roturas parciales y masivas del tendón supraespinoso. ¿Por qué? Porque el signo del Heiser va a ser una consecuencia directa de esas roturas masivas que se han alargado en el tiempo y que no se han intervenido quirúrgicamente. No todos los pacientes van a presentar signo del Heiser, pero pacientes de edad avanzada con mucha degeneración estructural pueden acabar presentando este signo. Ya en esta radiografía debe haber algo que os llame la atención. Lo que estamos viendo aquí es la cabeza humeral. Esto es una radiografía anterior. Estáis viendo la clavícula, estáis viendo parte del acromion y aquí estáis viendo la piel del paciente, ¿no? Lo que sería la cara lateral de su brazo. Y, ostras, aquí vemos una prominencia bastante evidente. ¿Qué es esto y por qué se da? Esto es esta pequeña protuberancia que te enseño por aquí y que ahora vamos a ir describiendo qué es y por qué ocurre. Pero su mecanismo es muy sencillito y tiene toda la lógica. Para entenderlo, ya te digo que es importante que aprendas a visualizar bien cómo son los cortes del tendón supraespinoso, tanto en longitudinal como en transversal, porque identificar esta imagen de forma ecográfica va a ser más sencillo si sabes hacer esa exploración previa. Cuando un paciente acude a consulta con un signo del Heiser, lo que nos vamos a encontrar es esto de aquí. Una protuberancia en la cara superior del hombro, justo por encima de la articulación acromio-clavicular. Esta va a ser la consecuencia directa de una rotura masiva del manguito rotador. Realmente lo que ocurre aquí, y te lo explico en este dibujo porque lo vas a entender mejor, es que la cabeza humeral, que la hemos visto antes en la radiografía, entre todas las estructuras tendinosas presenta una envuelta capsular, ¿vale? Esa envuelta capsular tiene líquido sinovial. Cuando hay una rotura masiva del manguito rotador, la cabeza humeral asciende. Cuando es masiva, la rotura del manguito y ya no hay estructuras que lo sostengan, la cabeza humeral no le queda otra que ascender de forma directa. Esa pequeña ascensión de la cabeza humeral en ocasiones provoca una lesión de lo que es la cápsula articular. Cuando la cápsula se daña o se afecta y se rompe, ese líquido sinovial asciende por donde puede y pasa de ser un líquido que únicamente debería quedar contenido en la articulación glenohumeral a ser un líquido que se distribuye hasta la articulación acromio-clavicular, pasando e infiltrándose por todas las estructuras que se lo van permitiendo. Ese líquido al final acaba generando una prominencia, como estás viendo aquí, que forma una especie de Heiser. Así que, ¿qué te dice tu lógica? ¿Tendría sentido que el tratamiento conservador aquí mejorara la clínica? ¿Tendría sentido meter una aguja e intentar reabsorber este líquido? No. Al final, el problema degenerativo sigue estando aquí, sigue estando en la rotura masiva del manguito y por lo tanto el tratamiento conservador nunca va a ser la opción a la hora de manejar estos casos. Te preguntarás también, vale, pero ¿esta entidad duele? ¿Suele provocarle molestias al paciente? Generalmente no suele provocar dolor. Por lo tanto, si la persona tiene cierta movilidad y en sus actividades de la vida diaria no tiene ningún tipo de limitación,
bueno, podemos intentar abordar o hacer nuestro tratamiento de una forma conservadora, donde el trabajo activo ayude a la persona a restablecer las funciones básicas. Como ya hemos dicho que este tipo de alteraciones se suele dar en personas de edad avanzada, tenemos que ver cuáles son sus necesidades, qué tareas desempeña esa persona en su día a día e intentar adaptarlas para que su brazo funcione lo mejor posible. En el caso de que de forma conservadora no consigamos esto, pues entonces ya tendríamos que derivar al médico para que éste estableciera tratamiento quirúrgico donde se intentaran anclar de nuevo los cabos sueltos de cada una de las estructuras tendinosas y que como consecuencia también este geyser que se ha formado ahí, este pequeño quiste, se reabsorbiera. Y ahora, por último, te voy a enseñar cómo te encontrarías este defecto a nivel ecográfico. Si ya tienes en mente cómo es el corte de la cara superior del hombro, aquí lo que verías al posicionar tu sonda sería una región anecoica de tamaño variable en función del grado de afectación, que podría estar o no compartimentada. Hay muchos tipos de quiste en función de la anatomía de la persona. Este, por ejemplo, sí presenta tabiques, ¿vale? Este es un quiste tabicado. ¿Tabicado qué quiere decir? Pues que vas a ver como pequeñas láminas dentro del propio quiste con algunos defectos hiperecogénicos dentro del mismo, que en algunos casos esto es la consecuencia de el desprendimiento del cartílago articular, ¿vale? Cuando te encuentres esto, pues es muy probable que la propia artrosis se infiltre, esa degeneración del cartílago se infiltre dentro del quiste y tú a nivel ecográfico lo veas como un pequeño punteado hiperecogénico. Pero vamos a ver otros tipos de quiste a nivel ecográfico. Este, por ejemplo, es totalmente diferente al anterior, pero también es un quiste derivado de una rotura masiva del manguito. Este quiste tiene más años de evolución y por lo tanto a nivel ecográfico se ha densificado. Al densificarse, la arquitectura que vemos es más hiperecogénica, es más blanca. Solo queda la interfase superficial del quiste que se sigue viendo anecoica, pero el resto, como ya es más denso, es más espeso, se ve más blanquecino. Y esta última imagen es otro quiste donde vemos que no hay compartimentos, no está compartimentado, no hay tabiques. Sí que tiene pequeño punteado hiperecogénico en la interfase profunda. Fijaros, está en esa interfase profunda porque los desprendimientos de cartílago, como pesan más, no se quedan en esa interfase superficial, sino que descienden y solemos encontrarlos en la parte más baja del quiste. Pero el resto es totalmente anecoico. Esto es un quiste reciente, a diferente del anterior que hemos visto. Espero que te haya servido, que te haya ayudado y que ahora sí ya tengas más claro qué es el signo del geyser, cómo se valora, cómo se trata y qué es lo que tienes que ver en el caso de que te encuentres uno así en consulta. Si te apetece aprender ecografía, si quieres aprender a profundizar y entender cada una de las exploraciones de miembro superior y miembro inferior, siempre te digo lo mismo. No te centres en querer identificar primero la patología. Esa será la consecuencia derivada de entender perfectamente la normalidad. Acuérdate que tenemos la formación Easy Top Ecografía. Puedes ver toda la info de la formación en la descripción del vídeo. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!